Ya. Entonces vamos a meditar en esta mañana en Juan el capítulo 13. Pero antes de estudiar la Biblia, pese a que hemos orado, a mí me encantaría volver a orar, porque vamos a entrar a estudiar la Biblia, y ustedes saben que es un documento del primer siglo. Es decir, el texto que vamos a leer ahora fue escrito en el primer siglo. Estamos hablando de que ya tienen un promedio de 2000 años. 2000 años atrás, ego, en inglés es 2000 años, ego, atrás. Entonces es un documento antiguo. Si es antiguo, no es fácil entenderlo. Y por eso que hay muchas personas que cuando leen la Biblia no se dan cuenta de su significado. Les pongo un ejemplo. Mira hasta dónde torcemos la escritura, ¿no? La escritura dice, Jesús dijo, ¿no? Si te dan una mejilla, un golpe en la mejilla, ¿qué le vas a dar? La otra. Es como Jesús te está enseñando a ser imbécil, ¿me entiendes? O sea, tú das una mejilla y entonces y das también la otra, ¿no? Entonces, por muchos años el pasaje bíblico ha sido interpretado de esa manera, porque lo estamos leyendo en nuestro tiempo, ¿no? Y asumimos que el texto quiere decir eso. Pero cuando uno hace estudios del original, de los textos griegos, lo que Jesús te está diciendo, la mejilla tiene que ver con la autoridad. Es decir, tú le vas a quitar la autoridad. Si una persona te da un golpe aquí, ¿qué vas a hacer tú? Le vas a quitar la autoridad. Le vas a quitar la autoridad, porque se está yendo contra la autoridad. El texto suena ya diferente. No puede seguir teniendo esa persona la misma autoridad. Entonces, para ti, esa persona no es que la vas a llevar rencor o odio, simplemente no tiene la misma autoridad que tenía antes. Entonces, así cambia la cosa. ¿Me entiendes? Cambia evidentemente la cosa. Pero para eso se tiene que hacer estudios de qué es mejilla en el texto y en griego. ¿Me entiendes? Y qué es dar la otra mejilla en el texto griego. Entonces, esos son ejemplos para que usted se dé cuenta cómo la escritura ha sido distorsionada, porque nosotros la interpretamos en nuestra época, y para eso hay que ver que esos elementos que Jesús usa, qué significados tenían. Y lo mismo va a pasar con el texto que yo voy a leer, el texto de Juan, el capítulo 3. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta lo sumo. Cuando cenaban, el diablo ya había incitado a Judas Iscariotes para que lo entregara. Todas estas narraciones que estamos viendo van a tener su interpretación más abajo. Juan 13, ahora leo el 3. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que había salido de Dios y a Dios volvía. Me quedo aquí. Lo que está diciendo Juan, que se estaba acercando a la Pascua, y esta iba a ser la última Pascua. Jesús, como judío, había celebrado cada año la Pascua, porque la Pascua, no se olviden, es una fiesta nacional y que se celebra cada año, una vez al año, o sea, anualmente. ¿Está bien? La Pascua se celebra anualmente, ¿está bien? Una vez al año. ¿Ok? ¿Está bien? Ok, entonces el texto bíblico dice que Jesús sabía que estaba llegando esa Pascua, esa fiesta de Pascua, y también dice que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. O sea, está conectado la Pascua con la hora. ¿La hora de quién? De Jesús. Hermanos, si somos perspicaces a la hora de leer la Biblia, la palabra hora, ¿no? Ha llegado su hora, ¿sí? Su tiempo, está en el capítulo 1 de Juan, el capítulo 2 de Juan. Y les voy a decir de memoria. Cuando hubo la fiesta del casamiento, la boda de Caná, ¿se acuerda? Sí. La madre de Jesús se acerca, ¿no? Y le dice, mire, ¿se ha acabado? El vino. Se ha acabado el vino. ¿Jesús qué le dice? Mujer, le dice así, ¿no? ¿No ha llegado
Algunos lo ven como una falta de respeto de Jesús hacia sí. Nada que ver, porque fue totalmente cortés Jesús. Pero Jesús dice algo, es un elemento que por primera vez se ve en el texto: no ha llegado mi hora. O sea, Jesús era consciente de ese momento. O sea, él sabía para qué había llegado. O sea, Jesús tenía una vida con propósito. ¿Y tú tienes que tener una vida con qué? Con propósito. Con propósito. Si tú no tienes una vida con propósito, ¿qué va a pasar? Naces, mueres, te reproduces. ¿Y quién? Fulano ni lo conocemos. ¿Quién será ese muertito de ahí, no? ¿Sí me entiendes? No, de verdad. De verdad. La vida tiene que ser con propósito. Yo cuando veo la Biblia, Jesús tenía una vida con propósito. Pero bien planificada, ¿no? Porque algo que él sí sabía y nosotros no sabemos es el día que iba a morir. Tú no sabes el día ni la hora en que vas a morir y cómo vas a morir. Solo sabes que vas a morir. Pero no sabes cuándo va a venir ese momento angustioso, ¿no? Ese momento final, cuando dejes de existir. Ninguno de nosotros sabe. Jesús sí lo sabía. Y aquí, en el texto de Juan 3, él ya sabía que su hora había llegado. Es más, a partir del capítulo 11 de Juan, del capítulo 12, Jesús va a estar hablando de ese tema, su hora. ¿Quieren ver que sí es cierto? Vamos más acá, al 12, vamos. Miren. Miren. Estoy en Juan, ¿verdad? Ya, Juan, el capítulo 12. 23. Yes. Y Jesús respondió: ¿ha llegado qué? El momento para el Hijo del Hombre. Correcto, ha llegado la hora, que es lo mismo, ¿no? Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Bueno, para mí, este pasaje me impresiona. Pues estamos hablando de una persona que está conectado con la realidad. Él sabe que el momento de la Vía Crucis se acerca, ¿no? Y entonces en los capítulos estos del 12, estos capítulos preliminares al 13, vemos nosotros que Jesús ya nos va hablando detalladamente qué es lo que va a ocurrir. Le está diciendo a sus discípulos: esto va a ocurrir, esto va a pasar. ¿Entiendes? O sea, no es cierto lo que dicen los ateos, que Jesús murió por accidente, producto del sistema o producto de la casualidad, ¿no? O que debido a sus creencias, vistes, tan así radicales, como un líder comunista, digamos, socialista, muere, ¿no? ¿Me entiendes? Si no, Jesús estaba dentro de la agenda divina, ¿está bien? Dentro de la agenda divina. Se sabía lo que iba a ocurrir. Entonces Jesús ya sabía que esa hora va a llegar. Y va a ser el último acto. ¿Qué va a ser? El último acto. Dime. O sea, ahí vemos que Dios y el ser humano, ese contraste entre Dios y el ser humano, ¿no? Entre el ser humano, la muerte sorprende al ser humano. En cambio, Dios, en este caso Jesús, sabe cuándo Él quiere morir hacia la muerte. O sea, toma esa decisión, no está por debajo de la muerte, está por encima de la muerte. Amén, correcto. Entonces, esa diferencia vemos que ni Platón, ni Aristóteles, ni nadie tuvo esa potestad de estar por encima de la muerte. Solo en esa palabra. Y de decidir. La hora. Correcto. O el tiempo. Sí, y lo que dice Gaby, sí, de decidir. Pues él aquí, aunque él ya había decidido anteriormente, pero aquí hay una confirmación. ¿Y sabe por qué dice en el 12? Y no me voy a correr. O sea, llega esa hora y él dice: no me voy a escapar. No me voy a correr. Yo asumo este tiempo, ¿sí?, por el beneficio de la raza humana. Así que no me corro. Pero como humano fue fuerte, ¿no? Sí. Tanto que sudó. Gotas de sangre, correcto. De sangre. Pero mira lo que dice acá. Esa hora le llegaba. Mira lo que dice acá. Mira. 24. Os aseguro que si el grano de trigo cae en tierra y muere, ¿qué dice? Queda Queda solo, pero si muere, ¿Lleva mucho qué? Fruto. Fruto. Entonces, Jesús era consciente que su muerte iba a llevar ¿qué?
Era una esperanza. Hermano, más frutos que los milagros, porque si ustedes han estudiado Juan, yo escribí un libro de Juan, por eso de Juan estamos estudiando en New York, ¿no? Estamos estudiando el libro de Juan, y es interesante que he podido descubrir más cosas cuando publiqué la primera vez ese libro. Es hermoso, ¿me entiendes? Sí, es más. Entonces uno se da cuenta, ¿no? De que Juan habla de milagros que Jesús hacía, de 7 milagros. Específicamente habla de 7 milagros. Cuando convierte el agua en vino, cuando sana al hijo del centurión, cuando sana al paralítico de Betesda en el capítulo 4, cuando hace la multiplicación de los panes y los peces, capítulo 6, ¿me entiende? Cuando en el capítulo 9 devuelve los ojos al ciego, ¿viste? Y cuando La resurrección de Lázaro. resucita a Lázaro. Son 7 milagros ahí. Juan no es un milagrero. Juan toma de todos los milagros que Jesús hizo, solo 7. Y cada uno de esos 7 milagros explican algo de quién es Jesús. Desarrollan al Mesías, te explican quién es el Mesías. ¿Me entiendes? Pero ahora, al final la gente le seguía, dice, ¿por qué? Por los milagros. Juan mismo dice, él se percata en cada milagro que hay y dice, y más discípulos, pero le seguían por las señales que él hacía. Eso dice Juan, y le seguían por las señales. Y aquí Jesús va a invertir la cosa. El grano tiene que morir, el grano de trigo, ¿para qué? Fruto. O sea, no son los milagros realmente los que van a dar fruto. ¿Entiendes? Devolverle los ojos al ciego, la oreja al sordo, levantar al paralítico, resucitar a un muerto, sino lo que realmente va a llevar mucha gente al evangelio es su crucifixión, es su muerte. ¿Por qué su muerte? Porque la muerte es para el perdón de los pecados y nos conduce directamente a la vida eterna. Entonces, hermanos, regresando al tema, es interesante por eso remarcar que cuando Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta lo sumo. Dice, cuando cenaban, el diablo ya había incitado a Judas Iscariotes para que lo entregara. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que había salido de Dios y a Dios volvía. Así Jesús se levantó de la cena. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hablamos antes es una introducción al tema. Lo que yo les expliqué antes, ¿qué cosa era? Juan está haciendo una introducción al tema, le está embelleciendo el tema. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para que entendamos este acto nuevo que Jesús va a hacer. Algo que no había hecho. Se levanta, dice, ¿de dónde? De la mesa. De la cena. Así Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Para ustedes quizás no tenga significado esto, pero esto tiene un gran significado. Está en la cena. El levantarse. Él es el principal, él es el maestro, exacto. Está sentado y hace actos que no le pertenecen a un maestro. Dice, primero se levanta de la cena, ¿verdad? Que no debería levantarse porque él debería ordenar. ¿Está bien? Pero no, él se levanta de la cena, se quita su manto. El manto de justicia, el manto de autoridad, el manto de maestro, de señor, de rabino, se quita, lo hace a un lado. Y luego dice el texto bíblico, tomando una toalla, se ciñe con ella. Se ciñe una toalla. Imagínense la imagen, ¿no? ¿Qué significa se ciñe? Se ciñe quiere decir que se pone el paño de servidor, la toalla para servir. ¿Me entiendes? Se está haciendo servidor. Es algo que no hacen los dueños de casa en esa época. Claro. Los dueños de casa no lavan los pies. Tenían sirvientes. ¿Sí? Eso lo hace el sirviente. Pero él invierte las cosas y él va a tomar. Y no es para enseñarnos solamente humildad. Hay algo mucho más profundo. Recuerden que yo les hablé del preámbulo, que se acerca la Pascua y él está diciendo que ya era su hora. Y está hablando que los amó hasta el final, hasta lo sumo. Entonces va a hacer esto, para que ellos entiendan. Quizás si los milagros no le hicieron entender, esto tiene que hacerles entender a mis discípulos. O sea, siempre Jesús trataba en cada instante de enseñarle una verdad tras otra. Porque a veces, hermano, usted puede estar un año en la iglesia y no convertirse, ¿sí sabe? ¿Sí sabe usted eso? Hay gente que puede venir a la iglesia, puede leer la Biblia, puede estar años aquí y no convertirse, no haberse hecho cristiano.
¿Entiendes? Y eso sucede. Y seguramente estoy hablando para alguna persona que sí se lleva bien con los hermanos, dialoga, pero no está convertido. ¿Entiendes? Su corazón no ha sido cubierto por la justicia de Cristo. Y Él lo sabe. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Desde que estaba desde el comienzo, Él trataba de una y otra forma de que la verdad se cimiente en la mente de ellos. Y va a ser el acto más excelso. No es un milagro. Va a humillarse. Y no humillarse por pedante, porque algunos hasta por pedante se humillan, ¿no? Hay gente que hasta de la humillación es pedante, ¿no? Hay gente que no, yo soy más humilde que tú. Sí, no es eso. Orgulloso de ser humilde. Exacto, orgulloso de ser humilde, no, ya, de ahí ya es orgulloso, ¿no? Sí. No, yo soy más justo, ¿no? Yo soy menos ladrón, ¿no? Entonces, no. Esto lo está haciendo un acto que ya precede algo, ¿no? Se ciñe y va a hacer algo, mira. Luego puso agua en una vasija. Sirviente, siervo. En una tina pone agua. Luego puso agua en una vasija y empezó a lavar los pies de los discípulos. No solo a lavarlos, sino dice a secarlo con la toalla con que estaba ceñido. Completo. Trabajo completo. Hermanos, si estuviéramos en esa escena, ¿no? Algún día vamos a hacer algo parecido, ¿no? Que estemos en la cena, ¿viste? Y si estuviéramos ahí nosotros viendo ese acto, ¿no? El encumbrado que es Jesús, el maestro, ¿me entiendes? Y hacerla de siervo y tomar este acto, ¿no? De ahí, abajo, porque para lavar los pies tú tienes que estar ¿dónde? Abajo. ¿Y los discípulos dónde estaban? Arriba. Dios abajo. Cuando Dios está abajo, no solo es humildad, ¿sabes qué? Es una profunda bondad, es un profundo amor que no tiene descripción, ¿me entiendes? No tiene descripción alguna. Eso es que uno esté ¿dónde? Abajo. Jesús está abajo. Cuando Dios está abajo, es porque su bondad sobrepasa todo entendimiento, porque es tan profunda. Tanto es el amor que tiene por el ser humano que a Dios no le importó dónde estar. Abajo. Este lavamiento de los pies es una síntesis de la obra de Jesús, del Evangelio. Porque miren, ¿dónde estaba Jesús? Antes de venir en el cielo. Con su manto de rey, con su corona, ¿me entiendes? Regia, con la adoración de los miles y millones de ángeles que tiene, en su trono excelso de gloria. Y Wilmer sabe que los filósofos que hablaban acerca de Dios, y los griegos que hablaban acerca de Dios, que era el Todopoderoso. Ustedes han visto dioses que no son todopoderosos en la cultura en Dios es todopoderoso, que todo lo podían. Poseidón, sobre todo los dioses. Sí, eran todopoderosos. Entre ellos botaban fuego, ¿me entiendes? Eran luminares esos dioses. Ajá, pero sobre todo. Uno de los griegos, que no recuerdo el nombre, casi se volvió ateo. Eso es uno de los... Exacto. Porque dijo, estos dioses que habla Homero, ¿no? Ajá, correcto. Estos dioses los veo más humanos. Tienen envidia, tienen debilidades, no pueden ser dioses. Entonces, correcto. Se peleaban entre ellos por posiciones. ¿Entiendes? O sea, por eso yo digo, yo creo en el Evangelio. ¿Sabes? Yo creo profundamente en lo que predico. Yo creo en el Evangelio. Amén. Porque esto no lo encuentro en ninguna narración extrabíblica, historieta, ¿no? Esto sobrepasa todo entendimiento. Dios está abajo. Y eso es lo que nos enseña la historia de Belén. ¿Quién nace en Belén? Dios. Dios está abajo. No solo está abajo. Se ha hecho chiquitito. Es una diminuta célula indefendible. Claro, con esa premisa que hablas, puedo entender por qué Pablo fracasó prácticamente en Apolo, ¿no? En Atenas, cuando mostró a Jesús. Entonces ellos vieron, los griegos, diciendo, este no puede ser Dios, pues como un Dios que ha sido humillado, ¿no? Desnudo en una cruz, ¿cómo puede ser ese Dios? Para ellos no cabía entender que ese Dios es el que tú dices, que ha bajado, que está abajo del ser humano, y no, en su cabeza, en su lógica no daba.
Correcto. Y cuando la Biblia dice que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra, justamente está hablando ahí, en esa parte que le digo, Dios arrodillado. Dios pidiendo por bondad y misericordia por nosotros. Así que no pienses la próxima vez que digas que Dios no te ama. Cada detalle de tu cabello, de tu vida, está en las manos de Jesús. Amén. Amén, amén. Está en las manos de Jesús. Él está con nosotros. Yo veo mi historial de mi vida y ustedes la conocen. Yo digo, no, alabado sea Dios. Él me ha bendecido. Yo vine a este país ayer. No, estuve con mi hermano, le digo, Wilmer, te voy a invitar a comer. Y fuimos a un restaurante chino y estaba el policía, nos dijo, vengan a salir por la cochera. Pero luego fuimos a la cochera, no, ya está cerrado. Entonces ya, ¿dónde te acaba de comer? Nos fuimos por ahí, por los agachaditos, ¿no? Y en eso hay un auto que se para como mirando la comida, ¿no? que vendía. Luego retrocede como si se va a parquear. Y yo lo miro y le digo, Wilmer, esa forma de parquear no es correcta. Sí, retrocede también en la vía Simón Bolívar, ¿no? De esa que está por Calderón, hacia atrás, y parquea mal, ¿no? Pero se queda solamente un segundo y se vuelve otra vez. No se parquea así, ¿no? Como uno se queda al lado. Y luego se va de frente. Y en unos 40 segundos vienen 4 sujetos con armas y me ponen acá a mí. Ustedes ya saben los ladrones, ¿no? Hablando todas las malas palabras. Él nos había observado todo lo que teníamos, si éramos policías, qué sé yo. Toda una observación, un chequeo que te hacen, ¿no? Que tenía todo eso. Entonces me hace a mí, a Wilmer no, pero Wilmer estaba a mi lado, y los otros ladrones al vendedor y a otro chico que le robaron su celular. Entonces me dice, quite todo, celular y todo. Entonces yo agarro mi billetera y mire, está vacía. Y yo pensé así, porque uno piensa, si le doy 20, me va a quitar todo. Y yo tengo documentos acá, que me valen. Entonces agarré así, toma todo. Entonces mientras ya guardaba, agarro el celular, cuando ya lo mira Wilmer, lo tiro hacia abajo y lo piso. Y se fueron, nos robaron. ¿Usted estaba en el carro? No, estábamos afuera. Ya, afuera. para comer, sí. Esas picaditas que me gustan, tú sabes, ¿no? Para comer. Sí, esperando para comer. Entonces, pero yo me fui feliz. ¿Sabes qué? Dios está con nosotros. ¿Sí? Dios está con nosotros. Así que, no. La alabanza que estábamos cantando. Dios está con nosotros. ¿Sí? Dios nos cuida, Dios nos protege. Nosotros no tenemos que tener miedo. Y esto es lo que les digo, ¿no? La misericordia de Dios. Dios ama a cada uno. Como tú no tienes más, Él te ama. A veces tú te sientes solo, triste, despreciado, ¿no? Y buscando amor. Y si a veces el problema es que nosotros buscamos amores en otras partes, cuando el amor de Dios es todo suficiente. Sufriendo por las puras. Hace poco no sé quién le decía, la gente sufre por las puras. En Perú le decía una persona, la gente sufre por las puras. Sí. Yo no entiendo eso. ¿Me entienden? Entonces, volviendo al texto bíblico, está Dios con su misericordia. ¿Está bien? Dios está abajo. Sí, dime. Yo ahorita, esta semana casi todo he estado investigando sobre qué es el problema del TOC, el trastorno de ansiedad, ¿no? Sí. Compulsivo. Y dentro de eso entendía que el ser humano, el llorar es un placer. Sí. Y hay gente que le gusta sufrir. Correcto, O sea, sí, el caso sí. de mi papá era Sí. una persona que desde niño nos enseñó a sufrir, y dentro de ese sufrimiento él encontraba placer, Correcto. pero sí. nos traumaba. Sí. ¿Sí? Entonces hay gente que se queja de su pasado, de las cosas, porque en el cerebro se segrega cierta sustancia que hace que tenga placer. Claro. Entonces por eso no es bueno estar haciéndose la víctima. No es bueno, siempre nos vemos como víctimas, hacia un papá, hacia una mamá, hacia un hermano de iglesia, siempre como víctimas, pero eso no es bueno, porque ahora con lo que dices es que si tenemos a un Dios que nos ama, tenemos un amor perfecto, completo y pleno, que no necesitamos ninguna partícula de otro amor extra, pero el ser humano no lo puede entender eso por el Evangelio. Correcto. Lo puede entender por el Evangelio. Entonces, hermanos, Él no está diciendo que no hay que llorar.
Lo que no está diciendo, no hay que Sí. de mártir, ¿no? De víctima y todo ese está entendiendo, ¿no? Entonces, Perdón, y hay un tiempo para llorar. Claro, Lo correcto. normal de una persona normal tiene un tiempo. Tú lloras más de ese tiempo, ya necesitas un especialista que te trate. listo. Volviendo al tema, no vamos a perder el hilo, ¿ya? Dice, ya listo, vamos acá. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, 6, Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Con enérgico, ¿no? Ya, es una pregunta, ¿sí? O sea, Pedro se dio cuenta, y creo que los demás también, ¿no? Pero Pedro era el boca floja. ¿Sí saben? De todos los discípulos, Emotivo. siempre en la iglesia hay un boca floja. Emotivo. Sí, emotivo, Más exacto. emocional. Exacto. O lengua suelta, ligero, digamos así, ¿no? Así es, Así emocional. era Pedro. Sí, El una vez emocional es era emocional, ¿no? El que hace y no piensa, ¿sí? O sea, lo dice sin pensar. Sí, lo dice sin pensar. No, de paso que no es malo esa persona. No. No es mala esa persona. Siempre tiene buenos sentimientos, pero no mide, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, No mide en las cambio Judas era el consecuencias. otro, era más calculador. Es diferente, ¿no? Analizador. Sí. Tenemos a un Pedro que a través de que decía Sí. cosas sin pensar, nosotros podemos entender qué es lo que quiso decir y Jesús habrá una parábola o algo que Claro, podamos correcto. nosotros hoy día entender. El típico niño, el niño que todo lo sabe, ¿no? Era Pedro. Así que siempre tenemos un niño que todo lo sabe y hay que apreciarlo. ¿Está bien? Entonces acá está Pedro, dice no. Entonces Jesús, ¿qué le dice? 7, respondió Jesús, lo que hago no lo entenderás ahora, pero lo entenderás. Después. Está diciendo eso, no, eso queda todavía ahí, ¿no? Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Respondió Jesús, si no te lavo. No tendrás parte. Simón Pedro respondió, Señor, no solo lávame mis pies, sino aún las manos y la cabeza. Completo. Seguía el motivo. El motivo. Claro, no, pero le están quitando la herencia. Sí, él no quiere, pues. Y Pedro aquí está pensando humanamente. Él no pensaba en la herencia que nosotros pensamos la celestial, ¿no? Él estaba pensando la parte en ese reino milenario donde Cristo iba a gobernar con vara de hierro, ¿no? En un puesto, ¿no? Entonces, no, Señor, entonces todo. Y Jesús le va a decir lo siguiente. El 9, ¿no? No, el 10. Replicó Jesús, el que está lavado solo necesita lavarse los pies, porque está todo limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Por qué estaban limpios ellos? Por la sangre de Cristo. Bueno, por Por el Evangelio. Ellos estaban por las palabras de Cristo. Porque ellos habían creído en las palabras de quién. Escucha, cuando dice estáis limpios todos, no se está refiriendo que ellos creyeron en la palabra de Cristo. ¿Y Juan qué dice? El que cree tiene vida. Entonces ellos estaban Salmos limpios. también dice, ¿con qué limpiará el joven su Con guardar camino? su palabra, correcto. Palabra. Ellos habían guardado la palabra y estaban limpios. Era la palabra que ellos habían creído, los que lo mantenía, ¿qué cosa? Limpios. Aunque habían cosas que ellos no entendían, ¿entiendes? Sobre Jesús, pero ellos creían en Jesús. La diferencia de Judas, que ya vamos a ver más adelante o cuando tengamos más tiempo, en otro día, explicarle por qué Judas hizo lo que hizo, ¿no? Aunque hay un adelanto ahí, ¿no? O sea, Entonces, dime. podemos decir que fe significa no entender plenamente. Correcto. Porque Ajá. fe es Simplemente creer. confiar. Sí, exacto. ¿No? Porque a pesar que Pedro no entendía, sin embargo, veía que Jesús es bueno, confiaba en Jesús, por eso dejó Sí. y fue con Jesús como un discípulo. En el capítulo 6 le dice, cuando todos lo abandonaron a Jesús, ¿se acuerdan, no? En la multiplicación del pan, en el capítulo 7, todos lo abandonan, un grupo de gente se va y lo abandona. Y Pedro les dice a los discípulos, ¿a dónde iremos si tú tienes? Si solo tú tienes palabras de vida. Ellos creían en la palabra. Para vida eterna. Entonces fe no significa, hermanos, tener todo el conocimiento, que conocer toda la teoría, ¿entienden? Fe es simplemente creer el poco conocimiento que voy recibiendo y entendiendo y lo creo. Y estos discípulos sí le creían a Jesús. Habían cosas que todavía les eran oscuras, que lo fueron entendiendo en el camino, pero no podemos negar que no tenían fe. Ellos tenían fe. ¿Ok? Un gran maestro. Sí. Jesús. Y mucha paciencia, ¿no? Sí. ¿Ya? 11, porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios, ¿no? Porque había un incrédulo, ¿sí? Te dice, después que hubo lavado los pies, se puso su manto, volvió a sentarse a la mesa y les preguntó, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy, claro, yo soy maestro. Tú decís bien, sí lo soy. ¿Por qué creen que Jesús era maestro? Porque enseñaba, pues. Claro. Siempre cuando veían rabí, ¿no? Era maestro. Ujú.
De hecho, tenía la túnica del maestro. En esa época identificar a un maestro era fácil. Ellos tenían túnicas no vayan, porque hay gente que dice no, que Jesús no cobraba. A Jesús sí le daban, porque tenía tesorero. ¿Para qué tenía tesorero? ¿Por qué Jesús tenía tesorero? Porque había Recibía dinero. Recibía. Recibía dinero y eso es bíblico, hermanos. Hay gente que está en contra. No, es cierto que se ha hecho estafa de la fe, es cierto de que hay tráfico de fe, eso es cierto. Pero también es cierto que en el Evangelio la iglesia tiene su su función, ¿no? Y ese dinero se invierte, ¿me entiendes? En la obra del Señor. Eso no es malo. Jesús lo tenía, era maestro. Y todo maestro en esa época, ¿de qué se sustentaba Jesús? De lo que le daban. La gente que escuchaba la palabra, le daba. ¿Está? Yo estoy en Nueva York. Yo tengo una iglesia pequeña. Pero yo voy a otras iglesias y allá te dan. Allá no tienen problema. Y no necesita pedirles. Te dan. Porque en Estados Unidos el tema de la hora es sagrada. O sea, si tú te dedicas a una persona a una hora, ellos te pagan. Y hasta los latinos que son así, allá se vuelven ¿qué? Sí, no, allá dan. Sí, muchos latinos que son así, pero cuando van a Estados Unidos, ellos se vuelven dadivosos. Porque allá te dan esa capacidad de dar. ¿No creen que los americanos dan? Hay otros conceptos. ¿Sí? Los latinos dan. Entonces, es algo natural, ¿me entiendes? Entonces, eso digo, en cuanto a Jesús era maestro, lo era maestro, y por eso tenía su sistema de finanzas. En el templo, para que ustedes sepan un poquito, también había un sistema de finanzas. En el templo había 13 ¿cómo se llama? 13 carros. Donde cuando Jesús dijo, yo soy la luz, eso lo dijo dice en el templo al lado de las ofrendas, dice así. Esas no eran ofrendas de animales, esas eran ofrendas de dinero y habían 13. En el templo habían 13, usted puede documentarse bien. Entonces cuando venía el judío, daba su ofrenda para el Estado, ¿me entiende? Su ofrenda para las viudas, su ofrenda para el sacerdote. Total eran 13. Él sabía distribuir. ¿Sí? Se distribuían así. Jesús tiene ese mismo sistema porque es judío. No sé si tendría las 13, pero creo que dio para el Estado, ¿no? Cuando le pidieron los impuestos y dio, así que no había situación. Porque le cobraron el impuesto ¿a quién? A Jesús. Sí, y sus discípulos. Ustedes no dan el impuesto, Él da. Entonces ellos manejaban así el dinero, porque ya Él tenía, digamos, un grupo cristiano, ¿no? Que creía en Él. Así que eso es un punto. O sea, Él como humano, Él cumplió todo. Sí, cumplió todo. Así que yo les digo, hermanos, cuidado, el tema, Dios bendice. Yo mismo me he acostumbrado a dar, le digo así, y es algo natural. Es algo natural, ¿ok? Muy bien, sigamos viendo. ¿Sí? Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Os aseguro que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Ahora que sabéis esto, seréis dichosos si lo hacéis. Algunos dicen que aquí Jesús instaura el lavamiento de los pies. No instaura, ya esa era una costumbre de los judíos. Los judíos tenían esa costumbre. Era normal cuando venía un huésped, había que lavarle los pies, pero no lo hacía el dueño de casa, sino lo hacía el siervo. Entonces, Jesús, ¿qué está demostrando con eso? Que una de las cosas del Evangelio es el beneficio. El Evangelio es una obra benefactora, de beneficio. ¿Me entiendes? El Evangelio no es una obra que se pone sobre encima de las personas, sino es una obra en beneficio de las personas. Jesús vino a hacer una obra y lo hizo en beneficio ¿de quiénes? De todos. Entonces, esto está en la cena, lo que se está diciendo, en el lavamiento de los pies, es que el cristianismo es una obra que se hace en beneficio de la humanidad, en favor de todos. Allí no hay señoríos. En el Evangelio, ¿qué no hay? Señoríos. No hay caporales. No hay jerarquías. Hay gente que entiende, entonces nadie tiene cargo. No. Sí hay cargos.
Hay dones, hay cargo, hay secretaría, hay tesorería, hay pastor, hay todos esos cargos, pero no somos señores. Ajá. Lo que Jesús está diciendo aquí, que esto de acá, de la organización, es para el beneficio del ser humano. ¿Entiende? Para la restauración del ser humano. Eso es legítimo. Entonces, en ese sentido, no hay señoríos, no hay que yo soy el pastor, tengo mi título y ustedes deben creer todo lo que les diga y hacer todo lo que les diga, pasen todo el dinero y yo me lo llevo en mi bolsillo. No es así, no hay señoríos. No hay señoríos. En el Evangelio todos somos iguales delante de Dios. Dios nos ama de la misma manera. Entonces cuando dice, debéis lavar los pies los unos a los otros, está diciendo ese cariño, ese respeto que debemos tener unos a otros. Sí, Paz. Ahí está justamente el punto, ¿no? Yo también he estudiado esto porque también venimos de un lugar donde acostumbrábamos que en la cena del Señor nos lavamos los pies. Ajá. Y está esos versículos justamente donde dice, a ver, ¿cuál fue el último que leíste? 16. 16. De cierto os digo, el siervo, no, el 15 anterior. entonces. 15. Ejemplos he dado para que como yo Ajá. he hecho, vosotros también hagáis. Y el 14, pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿cuál sería ahí el objetivo o la enseñanza? Lo que estoy diciendo, es decir, la obra del Evangelio no es una obra en la cual yo me voy a sentir sobre el otro, encima del otro. Yo si tengo un cargo en la iglesia, no es para sentirme superior, sino es para el servicio. ¿Entiendes? Es para el servicio. Y eso es lo que está haciendo Jesús, teniendo el cargo de rabino, y más que rabino era Dios, se agazapa, él lava. Esa es la obra del Evangelio. Es decir, yo trabajo en favor y en beneficio. Mire, yo te digo... en esa parte donde dice vosotros también hagáis ejemplos he dado, o sea, nosotros deberíamos igual tomarnos en cuenta Es todos, ritual, Sí. nadie en beneficio de otro. Ajá. Sí, correcto, En sí. ese sentido, ¿no es Sí, en cierto? ese sentido. Ya. Sí, va. Gaby. Es que yo pienso que en esta parte es bien importante que nosotros entendamos que a los apóstoles él estaba diciendo que ninguno era mayor que el otro. Correcto. ¿Ya? Claro, Entonces ellos se estaban refería a peleando eso. por un puesto. Y exactamente. El contexto es Entonces, eso, sí. Él estaba diciendo que entre todos se quieran igual, ¿ya? Porque él les estaba Sí, sí. dejando una misión a Ujú. los apóstoles. Amén. Entonces, yo pienso que en esta parte habla de eso, igual que nosotros en la iglesia. Correcto. ¿Ya? Que debemos amarnos, servirnos y ayudarnos unos a otros. Y voy a explicar un poco más eso del amor. Wilmer. O sea, hay que ver en la iglesia o también en los ministerios públicos del Estado. También se La aplica. palabra ministro en griego significa servidor. Correcto. Sino Sí. que el problema en la iglesia como en el Estado, la posición que te han dado, te crees Sí. superior a otros. Ajá, Pero no exacto. entiendes Eso que está la bien. misma Es para palabra ministro Es para servir. es Amén. servidor. O Amén. sea, tú debes entender que el puesto es para servir. O sea, tú eres un servidor público o tú como pastor o cualquier cargo en la iglesia, tú eres un servidor de la iglesia de Jesús. Te han puesto para servir. Des un poco más de tu tiempo para servir. Eso es lo que yo digo. Y yo voy a dar un ejemplo más. No esperemos, escúchenme, yo le digo como experiencia, no esperemos cuánto me van a dar. Ah, sí. ¿Sí me entiendes? Claro. Eso es automático. Ajá. Si tú trabajas, el que te va a El pagar, que ¿quién es? siembra, cosecha. No, Dios. y te paga bien. Es Dios quien O va sea, a toca el poner. corazón de los hermanos Exacto. y pagan bien. O sea, ¿entiendes? Sí. ¿Está entendiendo, no? Sí. La idea. O sea, ¿el obrero tiene ese salario? Sí lo es. Ujú. Pero si tú trabajas, O sea, el que Señor te siembra, paga. cosecha, O sea, es algo como en Estados natural. Unidos. En Estados Unidos, cualquier trabajo que tú hagas, no hay gratis, trabajo gratis. Ajá. La gente sabe eso. ¿Me entienden? No hay trabajo gratis. Recuerden, usted también a su pastor, no hay trabajo ¿qué? Gratis. ¿Qué pasa? Se da. ¿Hay trabajo? ¿Está trabajando? Se da. ¿Me entienden? Es algo ¿qué cosa? Natural. Natural. Es algo natural. Entonces Dios es un americano. ¿Me entiendes? Dios paga ¿qué cosa? Paga bien. Dígame. Mi paz, de la lectura que estamos escuchando, el concepto que da de todo el capítulo que está explicando,
aquí en esta parte sí nos queda esa duda, porque el ministerio no estamos practicando lo que el Señor dejó, que hagamos ese emblema, diríamos, del lavamiento de los pies, y en nosotros ya no lo estamos realizando. Entonces, eso yo quisiera, pastor, que nos explique. A lo mejor ya nos dijo y ya estamos olvidados. Sí. Por favor, a ver, que nos ayude. lo que pasa es que aquí hay una mezcla. La cultura judía era esa, lavarse los pies. Sí, era cultura. Pero aquí Jesús nos está diciendo que este va a ser una institución que lo vamos a hacer hasta el último tiempo. Lo que Jesús está diciendo, porque el mensaje de Jesús, ¿qué quiere transmitir Jesús con lo que ha hecho? ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir? La función de él. Que como líderes, nosotros estamos, ¿qué cosa? Al servicio. ¿Me entiendes? Porque el evangelio es eso, es una obra, ¿qué cosa? De servicio. Porque la iglesia anterior, ¿recuerdan ustedes? Nos lavamos los pies y unas horas más tarde, ¿qué pasaba? Yo recuerdo muy bien. Yo recuerdo las peleas durísimas que teníamos, ¿me entiendes? Entonces, por demás, lo habían agarrado como costumbre. No, aquí hay que entender el significado. El significado tiene que ver con que el evangelio es una obra en beneficio. Yo tengo que trabajar, ¿qué cosa? En beneficio. Y el de arriba paga bien. Para los demás. ¿Me entiendes? ¿El de arriba paga qué cosa? Bien. Bien. Pero es que ni siquiera debe hacerse por el pago. Sí, no. Él ya pagó mucho. Correcto. Entonces, como dice, de gracia recibiste, de gracia das. Pero Correcto. muchas veces, como es la obra del siervo fiel, ¿no? Lo que debía hacer, no lo hice. Y aún lo que he hecho es poco para lo que es, ¿no? Entonces, claro, en el lado del evangelio, aún muchas veces las ofrendas que se dan son cortas. Sí. Es de acuerdo, como Jesús le dijo a quien le lavaba los pies, y Simón, ¿no? Al que más ama, ¿cierto? Sí. Más da, ¿no? ¿Cierto? Y el Sí. que poco ha sido amado, pues claro, ¿no? ¿Qué va a ser motivado, no? Correcto. Ajá. No, escúcheme, Dios paga bien. Dios tiene sus maneras de pagar. ¿Me entiendes? Así que Dios tiene sus maneras de pagar. Pero también aquí, pastor, dice, el Señor nos dio el ejemplo, ¿no? Ya. Y aquí dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Correcto, sí. Por eso, porque si tenemos esa idea en nuestro corazón, que la obra del evangelio es una obra de qué cosa? De servicio. De servicio. Cuando hay servicio, de amor, todo fluye. ¿Vamos? Y eso es lo que Jesús va a hacer. Pagado. ¿Usted cómo cree Todos. que el evangelio, o sea, el cristianismo ha durado? Hasta ahora ha durado. Hay gente históricamente que ha tratado de eliminarlo, de acabarlo. Pero ¿saben por qué el evangelio subsiste y no va a terminar de subsistir la verdad del evangelio? Es porque la forma como la sembró Jesús. Recuerden el grano de... O muere. el grano que muere. ¿Muere para qué? Para llevar mucho fruto. Es hacer en beneficio y luego como consecuencia, ¿qué hay? Los frutos. Se siembra y se cosecha. Es algo, nosotros queremos hacer y lo inverso. En la iglesia anterior nos ponían recuerdo una pantalla, ¿no? Que sí, cuando comencé a dar, sí, y ahora tengo una casa bonita, un auto 0 kilómetros. Entonces, esa era una manera incorrecta ¿me entiendes? No, eso era incorrecta. La verdadera, exacto. Jugaban a la psicología. La verdadera forma es decir, yo entiendo la cruz, yo entiendo el sacrificio de Jesús, Él me ha bendecido. Él no pide a nadie que no le haya bendecido nada. Me ha bendecido, yo doy con corazón. Va a depender Dime. de la cultura. Sí. Eso, probar y ver, yo creo que en Europa, Estados Unidos no funciona. No, pero Yo creo que eso, Eso lo ponen en todo lado. de Brasil, que Sí. Sí, no, pero allá también lo ponen. Sudamérica, porque nosotros tenemos una cultura mísera donde si damos algo esperamos recibir, entonces se le da lo que el pueblo quiere. Lo que pasa es que la cultura es denominacional. Cuando una cultura es cerrada, asiste en un país, todo se pasa, ¿me entiendes? Entonces, pero aquí Jesús está hablando de que, vuelvo al tema, ¿no? Que el lavamiento de los pies tiene que ver con el servicio. Podríamos decir que entonces ese acto de lavar los pies es como igual como lo del bautismo, es un símbolo Sí, de la labor correcto. de Cristo, humillarse. Sí, Podríamos decir yo dije que es una signosis del evangelio, o es un resumen del evangelio, ¿me entiendes? Porque Jesús se levanta de la toalla, de la mesa, sale de su trono, ¿me entiendes? Se ciñe de siervo, es el evangelio, ese es el evangelio. Ahora, el evangelio me tiene que llevar a mí a hacer también lo mismo. Si el Señor dio todo por mí, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Esperar cargos, esperar dominar o servir?
Servir en lo que yo más pueda. En el don que Dios te ha dado. Y entonces, Y hacerlo con todo el corazón, no con queja, ¿no? Sino yo estoy en este cargo y le doy todo para Dios. entonces, así como el bautismo, ¿podemos practicarlo también? Mire, yo he pensado que los ritos no son malos, Ajá. ¿me entiende? Sí. Que alguna vez, por ejemplo, una vez, yo lo voy a hacer en Nueva York, 3 meses vamos a hacer el lavamiento, ¿me entiende? Porque a veces hay hermanos que se raspan, ¿no? Y entonces, está bien, lo voy a hacer, ¿sí me entiende? No como algo así de ley de Medo Persa, pero algo que puede, porque los ritos son buenos, no son malos los ritos. O sea, en este caso enseñando, la Sí, enseñanza. correcto. resaltando. Claro, Ok. enseñanza, ¿no? Mira, un día vamos a hacer lo que hizo Jesús. ¿Está bien? Lo vamos a hacer así, pero si lo hacemos todos los días que hay cena, todos los días que hay cena, es monótono. ¿Y lo que pasó? ¿Qué se hizo? Es un rito. Es un rito. Y habían hermanos, yo recuerdo muy bien, no me olvido. Y ustedes no saben las iglesias que he dirigido, bien peleados, pero querían ¿qué cosa? Cenar. Y sabían que el requisito para cenar, ¿cuál era? Lavarse los pies. Y Reconciliarse. entonces ya había hermanitas que se hacían así, que se daban la vuelta y le miraban a la hermanita con quien estaban peleados y no sabían cómo. Y como el pastor hacía el llamado, en este momento reconcíliense, una lagrimita por aquí, hermana, yo la Que se arrastre. pido, sí, le pido perdón, que se perdonaban y ahí ya terminaba la cena y había junta. Vuelven a lo mismo. Exacto. Así somos los humanos. Sí. Prácticamente. Paz, pero yo creo que esto del lavamiento de los pies no tendría sentido en la época en la que nos encontramos, porque más era por cultura. Sí, sí, sí. Era todo, las calles eran polvorientas, Exacto. llegaban de viaje, llegaban a la casa, ¿y por qué te lavaban los pies? Era porque para que puedas entrar, poder sentarte a la mesa. Sí. Incluso los turcos o en el oriente tienen todavía esa costumbre, llegan a la casa, todos se sacan los zapatos, Correcto. todos andan en medias, Sí, o sí, se sí. ponen otros zapatos. Sí. Entonces es por cultura, entonces nosotros no tendría sentido que nosotros hagamos Lo que pasa ese que rito. a mí O sea, sí me no gustaría. tiene sentido. A mí Por el mira, a mí sí símbolo, me gustaría, escúchame bien. Por el Por el símbolo. símbolo. Como forma pedagógica, Pena. Gaby, Ajá. mira, como forma pedagógica, celebrar algún día la fiesta de los tabernáculos. ¿Me entiendes? Tal como esté, no porque, digamos, esté vigente, sino si en ese momento que salimos, por ejemplo, a un lugar, ¿me entiendes? Con nuestras cabañas y todo lo más bíblicamente hagamos un recordatorio para explicarle el significado de eso. No porque está en vigencia, ¿me entiendes? Es pedagógico, nada más, no es... En el sentido que- Sí, en sentido pedagógico, ¿me entiende? Sí, ya, exacto, sentido pedagógico, ¿ya? Entonces, bueno, vamos avanzando, ¿sí? Si no, nos vamos a dejar. El 17. Ahora que no sabéis esto, seréis dichosos si no lo hacéis. Ahora, el 18, miren lo que dice. No habló así de todos vosotros. Conozco a quienes elegí, pero tiene que cumplirse la escritura. El que come pan conmigo, levantó su talón contra mí. Yo me quedo aquí. Aquí está Jesús hablando que algo va a pasar. Que no todos tienen la misma mentalidad. Hay uno que come conmigo, ¿no? Pero él me va a dar un golpe, ¿dónde? En el Se talón. le cae. Que usted le da un golpe en el pie, cae. Termino con esto porque estoy con tos. Que Dios nos bendiga, hermano. Gracias.